Pues disfrutemos de la conferencia. Muchas gracias, me resulta el hermano José Antonio Delgado Villarroel. Yo creo que estoy teniendo problemas con el audio, pero bueno, finalmente, si me escuchan, ¿me escuchas, mi hermano José Antonio? Sí, sí, claramente. Ah, ok, perfecto. Más bien Súper bien. ahorita voy a entrar y salir, pero bueno, el día de hoy tenemos una conferencia en carácter público denominada Migrápolis, Ciudadanías Latinoamericanas en Movimiento. Es realmente la presentación del libro a cargo del doctor José Luque Brazán, de quien nos hablará en un momento más nuestro respetable hermano Teodoro Yopán Fajardo, quien, como saben, es nuestro consejero del CEMI por el estado de Michoacán. Bueno, pues les agradecemos a ambos acudir a este llamado el día de hoy con esta interesante conferencia que nos compartirán en un momento. Antes de dar inicio completo a la charla, queremos darle la bienvenida a todas y todos los asistentes a la sala de Zoom, tanto más bien a la conferencia, tanto a las personas que nos empiezan a observar desde el Facebook público, así como a los que ya están en la sala de Zoom. A las personas que nos observan desde el Facebook público les solicitamos su colaboración, como siempre, para ayudarnos eh, a compartir los contenidos, también desde luego a los que están al interior de la sala de Zoom, porque es la manera en la que todos ustedes nos ayudan a democratizar el conocimiento y humanizar con tecnología. Eh, Rápidamente quiero comentarles, el día de ayer emitimos esta carta como una invitación a la solución pacífica de un conflicto que está aconteciendo en el estado de Yucatán. Le voy a dar lectura y al final haré algún comentario al respecto. Ciudad de México, a 13 de octubre de 2024, a la Hermandad de la Gran Logia Peninsular de Yucatán presente. Lamentamos profundamente los recientes acontecimientos en que está envuelta vuestra gran logia respecto a asuntos inmobiliarios. Los templos masónicos deben ser espacios dedicados a la unión y concordia en la diversidad, donde la confrontación se dé entre las ideas y no entre los hermanos. En ese espíritu consideramos fundamental buscar vías de solución que promuevan el entendimiento. El CEMI, en su misión de promover y respetar tanto la filosofía masónica como los derechos humanos, se pone a disposición para el establecimiento de una mesa de diálogo en la que las partes contrapuestas ofrecemos de manera gratuita la conformación de un panel de mediadores internacionales completamente imparciales para facilitar un espacio de diálogo neutral y respetuoso en el que puedan ser gestionadas las circunstancias que originaron este conflicto. Mediante la cultura de la paz, los conflictos deben ser abordados a través del entendimiento, la empatía y el respeto mutuo. Es necesario responder. Es nuestra responsabilidad como hermanos fomentar la tolerancia y la cooperación en cada acción. Solo mediante el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones podemos salvaguardar los valores de fraternidad que nos unen y garantizar la armonía. Reconoce, re, Reconocemos que este conflicto ha generado debates en distintos foros y redes sociales y creemos que solo a través del diálogo podemos encontrar soluciones justas y satisfactorias para todos. Hacemos un llamado a la reflexión conjunta y les invitamos a aceptar esta propuesta de mediación con el fin de evitar que la polarización se profundice hasta un punto de difícil retorno. Quedamos a su entera disposición, comprometidos a contribuir al fortalecimiento de los lazos fraternales y el restablecimiento de la armonía en beneficio de vuestra gran logia, humanizando con tecnología nuestro respetable hermano secretario ejecutivo y su servidor, Antonio Nataliel Montejano Arauz. De compartirles que ya una de las partes nos contactó, nos hizo llegar su postura con respecto a que no es un conflicto inmobiliario, sino un conflicto de otra índole. Sin embargo, nosotros seguimos con la mano tendida por si es que ambas partes deciden tomar esta posibilidad que les estamos ofertando para que pues podamos dirimir entre todos un conflicto que pudiera ser fácil, bueno, no fácilmente resuelto, pero que puede ser gestionado. A veces la participación de un tercero puede
ser un puente de comunicación en torno a diferencias que a lo mejor pueden encontrar su canal de una manera pues más armónica. Bien, una vez hecha esta manifestación, le voy a ceder la palabra a nuestro respetable hermano Teodoro Yopan para que nos dé cuenta de la persona de nuestro ponente el día de hoy. Adelante, mi respetable hermano, por favor, te dejo el FOS y regreso en un momento. Muchísimas gracias, mi querido respetable presidente Anatayel Montejano Arauz. Para mí es un gran placer tener la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes, respetables hermanos que nos acompañan esta noche. Una vez más, es una videoconferencia que les puedo asegurar que será de mucho interés y algo que siempre se va a mantener en vigencia, el tratar de interpretar a través de la historia los sucesos que han propiciado las grandes migraciones a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de nuestra América Latina, que precisamente estamos unidos y hermanados y confluyen nuestras aspiraciones y nuestras realidades a través de un origen común. ¿Sí? Máxime que tratar de discernir en este tiempo, en la actualidad, de las fechas recientes. Entonces, me complace mucho esta noche presentar orgullosamente a un compatriota mío, que es el doctor José Carlos Luque Brazán. ¿Quién es José Carlos Luque Brazán? Pues es un activista social y analista político. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el programa de Ciencia Política y Administración Urbana. En los últimos años ha colaborado en diversas investigaciones nacionales e internacionales en instituciones como la Organización de Estados Americanos, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, cuyas siglas son Flaxo, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Chile. Actualmente es coordinador del Seminario Internacional Reforma del Estado y Ciudadanía, que agrupa a 23 universidades de América y Europa. Ha publicado en revistas científicas de América y el Caribe, Europa y Medio Oriente. Es licenciado en Antropología Social por la Universidad de Chile, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, y cursó el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son dimensión política, de la migración, cultura política y democracia, ciudadanía y sociedad civil en América Latina. Precisamente este libro que a continuación él nos hará favor de presentar es producto de este esfuerzo y este trabajo, puesto que surge por la confluencia de investigadores dirigidas precisamente por el doctor José Carlos Luque Brazán. Y también el director de la Red de Investigadores en Derechos del Migrante. A continuación, pues me place sobremanera presentar al doctor José Luque Brazán. Adelante, doctor José Luque Brazán. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle al doctor Teodoro Yopan por la invitación, así como también agradecerle a la dirección de su logia, de su respetable logia, y para mí es un honor estar acá con ustedes. Yo voy a hablar un poquito de un libro que acabamos de publicar en la red que yo dirijo y que ya lo pueden ver en pantalla. ¿Sí se ve en pantalla ya o todavía? Está en proceso. Ya. De hecho, estamos viendo su escritorio. ¿Ya está o todavía? Ya se encuentra. Ok. Este es el libro y sobre él voy a hablar para dárselos a conocer, para conversar sobre cómo se configura actualmente la dimensión política de la migración, si es espero que sea de su interés. Y bueno, voy a empezar
pequeña charla. Voy a colocar mi tiempo también porque me gusta ser muy ordenado cuando hago estas cosas. Y muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, maestro Anatayel. Es un honor y pues comienzo. En los últimos años hemos percibido, sido testigos de un conjunto de articulaciones, digamos, que están ligados con la migración internacional. Pero ¿de qué migración voy a hablar yo? Voy a hablar de una migración específica, que es plural, es diversa, es heteronormada, es singular y a la vez es universal. La migración de los de abajo, de la gente que no tiene el dinero para pagarse un viaje en avión, para tramitar una visa, para viajar con dignidad, básicamente. En los últimos años hemos sido testigos, los más viejos, como yo, que ya tenemos bastantes décadas de vida, de un conjunto de fenómenos que han transformado las relaciones sociales, políticas y económicas en el mundo y en América Latina. La primera de ellas, a la cual me voy a referir, es la transformación que fue producto del final de la Guerra Fría. Desde 1947 hasta 1989-90 aproximadamente, el mundo se dividió en dos grandes: el bando del comunismo, de las potencias soviéticas, y el bando de las potencias occidentales imbuidas en las democracias liberales. Unas hablaban de una economía planificada, con el control del Estado, y otras hablaban de una economía construida a partir del principio del libre mercado y del quehacer individual. Después de muchos enfrentamientos y confrontaciones, la, la posición occidental sobre la democracia liberal se impuso a la propuesta soviética. Pero este cambio fue gatillado también a su vez, o acompañado, mejor dicho, de otro cambio que no percibíamos entre el año 88 y el año 90 en su total dimensión. Y este fenómeno que acompañó subterráneamente el declive y el fin de la Guerra Fría, hoy en día lo conocemos como el de la globalización. ¿Y cuál fue la característica de la globalización? La globalización tuvo como característica central que nos comprimió el mundo, nos hizo estar presentes virtualmente en un conjunto de realidades que se caracterizaban por la simultaneidad y la difusión de la realidad política, social y económica. El mundo se hizo un pañuelo y se comprimió rápidamente. Estas tecnologías de la información se desplegaron entre 1990 y el año 2000 de una manera creciente. Pero hubo un elemento fundamental que nos interesa a todos nosotros porque vivimos en él y nos desarrollamos en él. Un detalle: sin ese dispositivo no podríamos estar comunicando hoy en día. Y ese dispositivo tecnológico lo conocemos como las redes sociales. Eh, Muchos de ustedes están fuera de la Ciudad de México, yo estoy en en la Colonia del Valle, el doctor Yopan está en Michoacán, otros están en Yucatán, están en todos los lugares que quieran estar, pero se comunican hoy en día en términos de simultaneidad gracias a las tecnologías de la información. Entonces tenemos dos procesos que se van juntando: el proceso del final de la Guerra Fría y el proceso de la configuración de la globalización. Pero además hubo otra narrativa muy interesante que se fue articulando en este desarrollo económico, político y tecnológico, que fue la lógica del neoliberalismo. Para hablar del neoliberalismo, lo voy a hacer en términos de neutralidad ideológica y solo lo voy a describir como un fenómeno que se caracteriza por una premisa fundamental: el mercado es el espacio que soluciona todos los problemas políticos, económicos, sociales y culturales de la humanidad. Básicamente eso. Y la otra premisa que lo acompaña es que el Estado tiene que estar al servicio del mercado y el Estado no debe intervenir en el desarrollo de las relaciones y de la producción económica de la riqueza, de los bienes y servicios. Ahí lo dejo. En esta configuración, en donde se encontraron estos tres fenómenos
que fueron el fenómeno de la globalización, el fenómeno de la finalización de la Guerra Fría, el fenómeno del neoliberalismo, ocurrió algo muy interesante para nosotros los latinoamericanos. ¿Y qué fue lo interesante que ocurrió? Que a pesar de nuestros desencuentros políticos, de nuestras tensiones internas, apostamos a partir de nuestra articulación con nuestras élites por abrirnos las fronteras. Las fronteras se abrieron. Y cuando se abren las fronteras, ocurre algo muy interesante. Cae el modelo económico impulsado por las élites anteriores, que vivían diseñadas dentro de lo que es que habían construido el mundo a partir de sus ideas relacionadas con dos principios básicos: el nacionalismo revolucionario y el estado de bienestar. Y la lógica económica que construyeron fue la lógica de la industrialización por sustitución de importaciones, la ISI. Y la ISI fue el motor de la construcción de los mercados internos. Pero cuando se cae el muro de Berlín, cuando se cae el estado de bienestar, cuando aparece el libre mercado neoliberal y cuando se expande la globalización, todo eso se simbra y se produce un conjunto de conexiones entre la estructura laboral, la estructura social, la estructura política y la estructura económica que se van a tener que rearticular. Y en ese espacio de confusión, de construcción y de rearticulación, se generan vacíos. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. El principal empleador de los sectores populares en América Latina era el Estado. Y el Estado en estos procesos privatiza sus empresas públicas y la gente se queda sin empleo, es despedida según, según distintas condiciones. Pero el tema es que tenemos una gran población que queda sin empleo. Por ejemplo, en México el año más importante de expulsión de población es el año 1990, que es el año de las grandes privatizaciones. En Perú es el año 93, 94, que es el año de las grandes privatizaciones con Fujimori. En Chile es el año 78, 81, con las grandes privatizaciones de Pinochet, etcétera, etcétera. Entonces hay un conteo lógico que se puede probar en este sentido. Entonces tenemos un montón de personas que se quedan sin empleo y y que comienzan a articularse con la lógica de la globalización. Esta globalización que algunos autores como Portes denominan la globalización desde arriba, que es la globalización económica de los grandes tratados de libre comercio, lo cual es algo muy magnífico porque generó mucha riqueza, pero también generó muchas disonancias en la estructura social y política. Y aquí ocurre algo muy interesante, que los que son desempleados comienzan a moverse, comienzan a migrar, comienzan a construir redes sociales para aminorar los costos del traslado y se van a los Estados Unidos. Los mexicanos, por ejemplo, eso pasa con ellos. En el caso de Sudamérica, Chile se convierte en un centro de recepción de migrantes que van a trabajar a Chile. Y en el caso de África y de Asia, el centro va a ser Europa. Y también en un largo recorrido internacional, el centro va a ser fundamental. El centro de recepción de migraciones más fuerte del mundo va a ser Estados Unidos. Y se mantiene la lógica hasta el día de hoy. Estoy ahorita haciendo una investigación sobre el recorrido de los migrantes venezolanos que, que van a los Estados Unidos. Estamos entrevistando migrantes mexicanos, venezolanos que han atravesado el Darién. El Darién es una selva que queda entre Colombia y Panamá, que es una selva inhóspita, es una selva terrible, una selva que está infestada de pandillas, de cárteles criminales, de violencias, y ahí los migrantes venezolanos nos cuentan cómo atraviesan este mundo que nosotros ni siquiera percibimos, pero que tiene como finalidad fundamental para ellos algo muy importante: el viaje al sueño americano. Puede ser también una pesadilla, pero en su cosmovisión, en sus objetivos fundamentales es llegar a Estados Unidos. Y así, esta configuración de la migración internacional que se gestó entre los 90, hoy en día es una realidad palpable y que en el ámbito de la investigación política hemos denominado la globalización de los de abajo. Es en ese contexto
que las configuraciones urbanas y políticas se van a rearticular y se van a redefinir. La vieja polis griega, que era el centro de articulación de los políticos, en donde solo participaban los que eran originarios de las frateas que dieron origen al mundo helénico, al mundo espartaco, por ejemplo, va, va a cambiarse esta configuración. ¿Por qué? Porque en el caso griego, por ejemplo, los metecos, que eran los extranjeros, no tenían participación política. Pero en el caso latinoamericano, los metecos, yo soy un peruano que vive en México y adoro México, pero en el mundo simbólico ateniense yo no tendría derecho. Y también yo viví en Chile mucho tiempo y les voy a contar qué es lo que pasa, para, cómo podemos entender la relación entre el paso de la polis hacia la migrápolis. ¿Cuál es la sutil diferencia? La sutil diferencia es que en la polis los extranjeros no participan políticamente. En la migrápolis los, los migrantes participan políticamente. Y aquí va a estar la provocación intelectual con la cual los quiero saludar y motivar para discutir posteriormente. En el año 2012, en este contexto de migración, de globalización, de neoliberalismo, ocurre algo totalmente singular. Por el extremismo de la acción, por la radicalidad de la configuración de los derechos. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre algo muy extraño. Los chilenos, el Estado chileno, le otorga el voto a los migrantes que tienen residencia permanente, le otorga el derecho al voto a todos los migrantes con residencia permanente en Chile. Es decir, si eres peruano, mexicano, puertorriqueño, estadounidense, francés, tienes 5 años de residencia en Chile, pues con eso ya tienes la residencia permanente, tienes derecho a votar en todas las elecciones chilenas, internas, no las de tu país, sino las chilenas. Y este proceso comenzó a abrirse no con la radicalidad, pero se comenzó a abrir en Argentina, en Ecuador, en Colombia, etcétera, etcétera. Hoy en día, solo hay un país de América Latina en donde los migrantes no tienen derechos políticos, parciales o extendidos. Es Uruguay, básicamente. Pero en el resto del continente, los migrantes tienen derechos, algún nivel de derechos. Y el país por excelencia donde tiene mayor cantidad de derechos es Chile. ¿Se imaginan, por ejemplo, ustedes pensar en la elección para el jefe de gobierno de la Ciudad de México y que esta elección pudiera ser definida por migrantes hondureños con su voto? Suena confuso, pero eso fue lo que pasó en Chile. En la elección que se dio del último alcalde de Santiago de Chile, pues fue elegida Ay, Chile es muy peculiar, es un país muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las últimas elecciones, el, el candidato para alcalde de Santiago de Chile por la izquierda era una mujer y era también miembro del Partido Comunista. Y el Partido Comunista, con el voto migrante, logró imponer electoralmente a su candidata a alcaldesa de Santiago de Chile. Imagínense, eso no suena raro, no le suena confuso, por decirlo menos. ¿Cómo entender que en un país X sean los migrantes los que definen con su voto la elección de un representante popular? ¿Cómo podemos entender eso en términos contemporáneos? Y eso nos lleva a preguntarnos qué aparato teórico necesitamos y qué es lo que ha cambiado. Y lo que ha cambiado ha sido la modernidad, el tipo de modernidad. Nosotros cuando construimos hace, entre 1700 y 1800, la idea de la modernidad, la construimos a partir de las ideas de la racionalidad, del individualismo, del progreso, de la ciencia, valores que los masones saben mejor que yo. Esta fue la modernidad dura. Y de esta modernidad dura se desprendió la modernidad política. La modernidad política estuvo caracterizada por la interacción de tres grandes instituciones: el Estado moderno, el régimen político llamado democracia
y la institución de la ciudadanía, que es el mundo de los derechos de los individuos. Y este modelo de modernidad política dura se prevaleció hasta la llegada de la crisis que se dio cuando apareció el neoliberalismo, cuando fue el fin de la Guerra Fría y cuando se expandió la globalización. ¿Por qué? Porque el viejo modelo de la modernidad política, el contenedor de las relaciones políticas, siempre fue el Estado Nacional. El ciudadano era ciudadano en tanto era parte de la comunidad política que estaba articulada dentro del Estado Nacional. La democracia tenía sentido siempre y cuando se diera dentro del recipiente del Estado Nacional. Pero con este desarrollo que fue simbrado por estos tres fenómenos que repito, neoliberalismo, globalización, ¿no? Apareció otra nueva articulación de la modernidad, de la modernidad. Una modernidad que conocemos hoy en día como la modernidad líquida. Y la modernidad líquida es una modernidad wanga, como dice mi hijo para divertirse. Es una modernidad que no tiene una dureza para definir procesos históricos y construir instituciones duraderas. Es una modernidad en donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Y es la modernidad de la globalización, es la modernidad del neoliberalismo, es la modernidad del final de la Guerra Fría. Es la modernidad donde todos intentamos construir certidumbres aunque no podamos construirlas completamente. Es la modernidad de la lucha de los grupos étnicos. Es la modernidad de la confrontación por el libre mercado. Es la modernidad del sálvese quien pueda. Y es la modernidad donde los poderes fácticos, como el crimen organizado, prevalecen porque el Estado está guango, está dislocado. Y es la modernidad donde aparece un nuevo tipo de actor político que es los capitalistas chupacabras, que son aquellas élites latinoamericanas que se pretenden que se pretenden y se asuman como élites económicas neoliberales, pero que no tienen el nivel tecnológico ni ideológico de las élites neoliberales de los países occidentales, por poner un ejemplo. Entonces, si estamos viviendo una modernidad líquida, estamos viviendo en consecuencia una modernidad líquida política. Una modernidad líquida política en donde las instituciones que dieron sentido a esa modernidad en antaño están en crisis. Entonces, el Estado está en crisis, la democracia está en crisis y la ciudadanía está en crisis. Y eso implica asumir un reto epistemológico. Y el reto epistemológico que hay que asumir es uno muy sencillo: criticar al nacionalismo metodológico, que era la articulación epistemológica que le daba sentido a la modernidad política de la primera generación del siglo XVIII. ¿Ok? Hacia allá vamos. Y nos dirigimos al siglo XXI. En el siglo XXI tenemos que asumir el debilitamiento del Estado Nacional y también de la narrativa del nacionalismo metodológico para proponer una nueva configuración de la política que se da a partir de expresiones políticas como el otorgamiento del voto a los migrantes en el extranjero por parte de comunidades políticas como la chilena. Y eso implica pasar del nacionalismo metodológico al transnacionalismo metodológico. Es decir, pensar al Estado en clave transnacional y al transnacionalismo pensarlo y reflexionarlo en clave de la globalización. ¿Eso qué implica? Implica recomponer y reconstruir las identidades políticas y asumir que la pertenencia a la comunidad política no solo se finca en el territorio, sino que se finca en las identidades políticas culturales. Por eso hoy en día, por eso en las últimas elecciones que hubieron en México, más de 100.000 mexicanos votaron en los Estados Unidos eh, para definir a la presidenta de México, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que al reconocer el impacto de la desconfiguración del Estado Nacional como articulador exclusivo de lo político y de la política, emergen nuevas relaciones políticas que se van articulando con el Estado, pero desde fuera del Estado. Y eso es la politización del mundo migrante. Esta politización
es un rasgo de lo nuevo que se está construyendo y de lo nuevo que se está articulando. Es quizás lo que es quizás la metáfora filosófica de lo que Kant denominaba eh, el cosmopolitismo. Estamos quizás entonces pensando que ya están emergiendo las primeras facetas, los primeros rasgos, los primeros indicadores de una ciudadanía cosmopolita. ¿Eso qué implica? Implica pensar al mundo en términos de lo cosmopolita. Pero para pensar al mundo en términos de lo cosmopolita hay que abandonar el Estado nacional y pensarnos en términos del transnacionalismo o del postnacionalismo político. Básicamente esta sería la... bueno, y esta matriz teórica es la que ocupamos para diseñar el libro que hoy en día les presentamos, que se llama Migrápolis. Migrápolis, entonces, es una idea en construcción desde la realidad política latinoamericana que nos habla de cómo se está transformando la polis tradicional en la cual convivimos durante el siglo XX en una migrápolis en donde los migrantes, sin dejar de, sin ser ciudadanos, ya participan políticamente de esa polis que los adoptó y que les ha permitido crecer y vivir y realizarse, como es en el caso, como me ha pasado a mí en México, ¿no? Yo llegué aquí a México hace 24 años, vine a hacer el doctorado, estoy muy feliz acá y es algo interesante. ¿Por qué? Porque esta mirada que uno tiene te permite un poco construir, observar dinámicas de lo que están hoy en construcción. Y aquí voy a empezar a provocarlos para los que residen en Ciudad de México. ¿Han visto a los haitianos en Iztapalapa? ¿Han visto a los migrantes venezolanos en las terminales camioneras? Hoy en día, por ejemplo, en Ciudad de México, estamos viendo la construcción de un nuevo fenómeno que es muy interesante, que podríamos denominar Migrápolis. Migrápolis, la ciudad de los migrantes, donde estos adquieren derechos para integrarse a una comunidad política en transformación. En este sentido, este es el cuerpo teórico que aglutinó los esfuerzos de 20 investigadores que contribuyeron a este libro colectivo. Y este libro colectivo tiene tres grandes líneas de investigación. La primera línea de investigación es la relacionada con el debate epistemológico y teórico que nos permitió entender el fenómeno que estamos estudiando. La segunda línea de investigación tiene que ver con la participación política formal, política electoral de los migrantes en América Latina. Y la tercera línea de investigación tiene que ver con la participación política informal a través de la acción colectiva y la protesta de los migrantes en América Latina. Esto fue lo que les quería presentar. Para mí ha sido un gusto charlar, hacer esta charla con ustedes. Y bueno, y sería eso todo por ahora. Muchas gracias. Hasta pronto. Bájale eso. Quedo a sus órdenes, para preguntas, lo que deseen. Ha sido un honor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Luque Brasa. Y pues, Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro ponente el día de hoy. aplauso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente salario. Muchas gracias. Gracias. Un tema muy fuerte, pero muy real. Pues empezaríamos con la preguntas y respuestas. ¿Te parece, doctor? Si Perdón, hermano Yopan, es que acabo de volver a poner todo el silencio para todos. Pues lo vamos a activar tu micrófono. Hay que activar otra vez tu micrófono. Creo que hay un problema de audio. empezaríamos con la ronda de preguntas y respuestas. Favor de utilizar la herramienta de la manita levantada. Vamos a ver.
Si me permites, mi respetable hermano, me gustaría hacer la primera pregunta. Adelante, querido presidente. Estuvimos dando seguimiento a la conferencia. Bueno, ubicamos varias cuestiones. Me parece que fuimos de las cuestiones ideológicas que se generaron desde pues de la Guerra Fría. Me parece que es en lo que se empezó a originar la narrativa, ¿no? Las ideologías que se generaron en un entorno en otro y que probablemente sean una de las causas en torno a no quiero vivir en este lugar, no soporto vivir en este lugar o ya no puedo vivir en este lugar y entonces decido abandonar todo e irme a otro lado. Tal vez habrá migraciones un poco más fáciles porque pues hay la posibilidad económica, académica, laboral para irme a otro lugar a trabajar y llegar y ser arropado. Habrá lo que son los más, que es lo que comentaba nuestro ponente de hoy en relación a esta gente que son pues, los de más abajo, que justamente no tienen esas posibilidades ni económicas, ni sociales, ni escolares para poder insertar a otro país. Sin embargo, toman esa decisión tan trascendente de poder irse o solos o irse con su familia a otros lugares. Y me gustaría justamente si pudiera ahondar en esta parte en cuanto al tema de las ideologías. Es un factor determinante el tema de la ideología de un país para poder ubicar el número de individuos que migran o hay otros factores realmente detrás de esta cuestión. Con gusto te la respondo. Y es una gran pregunta, presidente. Eh, el mejor ejemplo para poner sobre la mesa para dar una respuesta a esta pregunta es Cuba. Después de la Revolución Cubana, ¿qué pasó? Pasaron dos cosas. Se instituyó el régimen político cubano comunista en Cuba. ¿Y qué pasó con los cubanos que no estuvieron de acuerdo con Fidel Castro? ¿Se quedaron en Cuba? Se fueron a Miami. Fue la gran diáspora cubana, ¿no? Cuando ocurrió el golpe de Estado en Chile, entre Pinochet y Allende, ¿qué pasó con los que apoyaban a Allende? ¿Se quedaron en Chile? No, se fueron al exilio también, y fueron cientos de miles. Lo mismo con Argentina, lo mismo que Venezuela. El caso más paradigmático hoy en día es Venezuela. Eh, una vez que se construyó el régimen chavista, por ejemplo, ¿qué pasó con los que no estaban de acuerdo con Hugo Chávez? ¿Se quedaron o se fueron? Se siguen yendo, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo conectamos la idea de la Guerra Fría con estas grandes migraciones latinoamericanas? Que la Guerra Fría fue un escenario en donde las potencias combatían en territorios que no eran los suyos. Por ejemplo, la confrontación en Cuba fue entre los proyectos liberales y los proyectos comunistas. La confrontación en Chile fue igual. La confrontación en Perú fue igual. La confrontación en Venezuela fue igual. Y eso nos lleva a hacer una primera afirmación. La historia política reciente de los últimos 50 años de las migraciones latinoamericanas se define por la interacción entre las élites progresistas en conflicto con las élites liberales y el papel de Estados Unidos jugando un apoyo diferenciado a cada uno de estos sectores. Y en el caso de la Guerra Fría fue cuando se dio la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, buscando generar coaliciones con las élites que eran liberales, que eran comunistas, que eran socialistas en América Latina, y así se definía la política. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque también si uno examina la idea del exilio político de nuestras viejas generaciones del siglo XIX, en el caso peruano, por ejemplo, ¿qué pasó con Castilla cuando pierde el poder? Ramón Castilla, un presidente peruano. Pues lo exilian y se va a Chile, ¿no? Eh, pero esa era una migración, era una lógica de expulsión de movilidad humana distinta. ¿Por qué? Porque en este caso, el fenómeno latinoamericano contemporáneo está atravesado por los tres condicionantes: Guerra Fría, globalización y neoliberalismo.
y ya pues, los casos que te he dado son contundentes. No puedo decir nada más al respecto. Gracias. Vamos a ceder la palabra a nuestro hermano Héctor Lucio Cruz Lima. Adelante, Héctor. Sí, muchas gracias. Agradezco el trabajo que nos presenta el doctor José Luque. Es bastante interesante, es un tema actual. Él nos da elementos desde el siglo pasado, toda vez de que lo retoma desde la Guerra Fría hasta los procesos actuales y lo limita en un momento determinado a lo que es Latinoamérica. Hay autores como Silvio Brunkham que ya nos hablaban de un mundo, la aldea global. Es decir, el ser humano tiene el derecho en su momento de buscar las mejores condiciones de vida y lo va a hacer a través de condiciones legales o ilegales. La migración es una de ellas. Hay una migración legal y hay una migración ilegal. En el caso de América Latina, el polo de atracción son los Estados Unidos. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abrió las puertas a través de programas como el programa Bracero para que llegaran trabajadores migratorios para cubrir la falta de mano de obra, sobre todo en el campo y en algunas fábricas. Sin embargo, posteriormente cierra esa forma de ingreso legal y resulta que los pueblos latinoamericanos muchos de ellos son expulsores de población a través de fenómenos como la guerra o fenómenos de pobreza, falta de empleo o crisis, vamos a decir, naturales. Los terremotos en un momento determinado obligan a que partes de la población tengan que migrar y normalmente van buscando las macros ciudades. Es decir, los polos de atracción son los lugares que les pudieran brindar espacio de trabajo y de desarrollo. Puede ser educativo, puede ser, vamos a decir, en búsqueda de centros de salud o simplemente de fuentes de trabajo. Entonces, nosotros tenemos que las condiciones de cada uno de los países va a estar determinada así o va a determinar el flujo de su población. El caso de Cuba es interesante porque ellos se ven como obligados, por un lado, en el proceso ideológico, los que no están de acuerdo con el régimen tienen que ser expulsados, pero muchos de ellos se quedan y llegan a ser delincuentes o desviados sociales en el momento como lo fueron los Marielitos, que fue una expulsión posterior, ¿sí? Pero impulsada por el gobierno cubano. Es decir, me deshago de los malandros, pero abriendo la posibilidad de que vayan hacia lo que sería el sueño americano. Eh, eh, Países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que fueron escenario de guerra, pues también fueron escenario de expulsión de población. Países como Colombia en su momento, como México, cuando tiene el problema de lo que es el narcotráfico, pues también generan problemas de expulsión. Y vamos a encontrar que los pobladores de estos países que llegan y van en tránsito, y sobre todo en tránsito precario, es decir, no tienen ni los documentos, no tienen el medio de transporte, tienen que hacer caravanas, tienen que generar o las condiciones a través del apoyo de la sociedad civil, ¿sí? O de organismos como ACNUR en un momento determinado con los campos para refugiados. Pero esto va a generar problemas en los países de paso. Se hablaba el problema que presentaban, por ejemplo, la participación de los extranjeros en paso, los inmigrantes, en la política de los países donde están haciendo precisamente ese tránsito. En México tenemos dos artículos que pudiéramos mencionar que de una u otra forma tienen incidencia en este fenómeno. El artículo 11, que es decir, vamos a hablar de la posibilidad de solicitar el asilo y de recibirlo por parte de aquellos que se han visto por órdenes de tipo político, a lo mejor hablar de persecución política o personas que tienen problemas económicos que pueden solicitar ese tipo de ingreso.
Y el otro es el artículo 33, es decir, los extranjeros en México tienen prohibición de participar en política, porque a final de cuentas, pues pueden modificar la balanza en términos de que a alguno de los actores le convenga. Sin embargo, hay una doble situación. Los mexicanos que están en el extranjero, que en ocasiones pugnamos porque se les reconozcan sus derechos y en un momento determinado puedan reconquistar a través de la presencia latina, no tan solo de los mexicanos, sino de las otras nacionalidades, recuperar los territorios que en su momento Estados Unidos se apoderó. Entonces, el problema es bastante interesante, la visión del doctor, pues obviamente él tiene su visión, da los elementos de la globalización, da el elemento de la globalización, de la Guerra Fría, o como factores, pero actualmente creo que sigue incrementándose la expulsión de gran parte de elementos muy importantes en términos académicos. Por ejemplo, en México, el recibir a chilenos en su momento fortaleció la presencia de ellos en instituciones de educación, como lo sucedió con los españoles que llegaron también a través de la expulsión de la Guerra Civil Española, que fueron recibidos en México. Entonces, en un momento determinado aportan, como lo hace el doctor Luque, que ya sus estudios los realiza en México y obviamente el resultado lo estamos viendo a través de esta ponencia que nos brindó. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Si quieres hacer un comentario sobre esto, Jorge, José. ¿José Luque o José Ángel? José Luque. Pues la descripción de- que que me precede es una descripción erudita, es una descripción muy inteligente que, que abunda en lo que yo ya mencionaba en mi propuesta de Migrópolis. O sea, no es contradictoria con lo que yo digo, sino que refuerza lo que yo estoy afirmando en mi trabajo. Así que el comentario que podría hacer al respecto es que le agradezco la rigurosidad del planteamiento que construyó desde los braceros y que nos llevó hasta ver los problemas contemporáneos de la migración a los Estados Unidos y de la participación política. En ese sentido no tengo nada más que abundar, ¿no? Pero sí reconocer que su participación fue erudita, o sea, insoslayable, inteligente. Gracias, un placer escuchar. Bueno, un tanto también, doctor José Luque, es una forma de interpretar este fenómeno o las condiciones que generan en los últimos tiempos esta migración de nuestros pueblos de América Latina. Es precisamente la pérdida gradual de esa capacidad del Estado-nación de estar al frente, de generando, como decías bien, el empleo o estando al frente de los actividades de producción y por lo tanto esto genera empleo. Al desaparecer el bloque comunista, al ponerse el fin en la Guerra Fría, pues se vuelve de forma preponderante la hegemonía del bloque capitalista y por lo tanto como facilitador del libre mercado y en un proceso. ¿De qué forma? O sea, ¿cómo se va generando esto desde el punto de vista ideológico, pero además también de una transculturización? ¿Sí? Entonces, que a veces, o sea, hemos podido percibir por ahí, o hay algunos autores que refieren que hay un proceso de transculturización para que pueda asentar sus bases firmes el neoliberalismo, ¿no? Entonces, ese proceso en el cual el debilitamiento, dejando de lado la doctrina keynesiana, ¿no? No sé qué no podrías hablar sobre esto y aterrizando pues a nuestra realidad por la cual estamos pasando. Mm, Sí, una de las cuestiones importantes que aconteció con la articulación de todos estos fenómenos fue, sin duda alguna, la transformación y el declive del estado de bienestar.
y el imperio de la democracia liberal y la caída de la democracia sustantiva y la posterior rearticulación de la democracia sustantiva. Cuando se da la interacción y la comunicación entre la globalización, el neoliberalismo y el final de la Guerra Fría y lo que viene después, lo que se va a reconocer es algo muy importante. Lo que las democracias liberales nos van a decir con el fin del estado de bienestar es que están de acuerdo en que sea igualdad política. Eso es importante. Un derecho, un voto, un ciudadano, un voto. Igualdad política, la igualdad política no se va a discutir. Pero lo que sí se va a discutir y se va a cerrar, y esa discusión se va a cerrar, es la discusión que tiene que ver con la desigualdad social. Para los liberales, la desigualdad social, después de la victoria neoliberal, va a ser reconocida como una necesidad que no es necesario combatir. O sea, la desigualdad va a ser entendida como un fenómeno intrínseco y necesario para el desarrollo del capitalismo. Así, la vieja lucha entre igualdad social más igualdad política va a ser enterrada y va a pasar al basurero de la historia durante muchos años. A partir de comienzos del siglo XXI, con la aparición del chavismo y de otras narrativas políticas que van a fundamentar lo que vamos a conocer como el socialismo del siglo XXI, va a volver el neo-keynesianismo. Y este neo-keynesianismo va a proponer algo muy importante. Sí es importante la igualdad política, pero la igualdad política solo puede ser posible si hay igualdad social. Porque no se puede construir una democracia real con la gente sin comer. Así de sencillo. Entonces así aparece el proyecto de Lula, el proyecto de Evo Morales, el proyecto de Chávez con radicalismos tontos a veces, pero están articulados en torno a esta relación de construir democracia política, más democracia social, y la expresión última que vamos a ver en América Latina es el gobierno de López Obrador. Estas posiciones, estos gobiernos de izquierda van a recomponer el Estado y van a fundar lo que nosotros llamamos el Estado neo-keynesiano en América Latina, y cuyos parámetros intelectuales van a estar definidos por la obra de Piketty, un economista francés ganador del Premio Nobel de la Paz, que va a escribir un libro que se llama El capitalismo del siglo XXI, que es un libro muy interesante que se lo recomiendo. En este contexto, vamos a tener una dificultad analítica y empírica. ¿Por qué? Porque vamos a tener transformaciones que se van a derivar del nuevo modelo neo-keynesiano, por ejemplo, las políticas sociales de López Obrador, pero vamos a tener el problema de la migración y cómo la migración se configura al lado de los derechos sociales de los migrantes. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que las AFORES, ¿no? Los fondos de pensiones de un peruano que trabajó 10 años en Perú, 15 años en Chile y 20 años en los Estados Unidos se unifiquen? ¿Cómo hacemos para que lo social se unifique en el contexto de la globalización? Eso hasta ahora disculpen que sea tan procas, pero esto hasta ahora ni siquiera Mandrake el Mago lo ha podido hacer. Y es el gran reto de nuestras élites políticas. ¿Cómo vamos a configurar los derechos sociales fragmentados por el neoliberalismo en el nuevo escenario neo-keynesiano, que es lo que se está construyendo hoy en día? Ese es el gran reto del cual también habla Migrápolis, ¿no? Hay un capítulo muy bonito, muy bien escrito por un colega mío, que habla sobre ese desarrollo que se vincula derechos sociales con derechos políticos de los migrantes. Entonces, eso nos lleva a repensar la idea de la ciudadanía. La ciudadanía ya no puede ser afincada en el ideal de la nación, sino en el ideal de los derechos por sí mismos. Es decir, la ciudadanía va a ser entendida entonces como el derecho a tener derechos en el escenario del transnacionalismo y de la globalización. Por esto creo que te respondí, estimado Teodoro. Gracias. Gracias. Continuamos con Espérides Otzakatipan. Buenas noches, queridos hermanos. Sí, precisamente el artículo 11, palabras más, palabras menos, ¿no? Toda persona tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar en el territorio. Y ya al final viene manejando, toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, el reconocimiento de condición de refugiado, el otorgamiento de asilo político,
se realizará de conformidad con los tratados internacionales y las leyes que regulan el procedimiento y sus excepciones. Esto se basa, los tratados internacionales, en el artículo primero constitucional, que va a ser que no, o sea, por el puro hecho de ser humano, tiene que ser tratado con dignidad quien transite por nuestro país. Y la última parte que es muy interesante, queda prohibida toda discriminación por motivo étnico o nacional. O sea, cualquier persona que esté en este país llamado México, mientras no haga o sea, mientras no cometa un delito. En este caso, ninguna persona que cruce el territorio nacional es un delincuente por el puro hecho de cruzar el país. Se tiene que registrar y tiene que dar sus datos, pero ahora sí que esa es una falta administrativa, no es penal. Y sigue diciendo, ¿no? O sea, no será discriminado ni por género, ni por edad, ni por discapacidad, ni por ni condición social. Y esto de condición social es el problema que tenemos. O sea, si son españoles que vinieron con una capacidad intelectual o chilenos, su capacidad cultural, ay, qué bueno, ¿no? Ah, pero no, son venezolanos que vienen y nada más saben abrir cajeros, que saben hacer travesuras con tarjetas de crédito. Entonces, de repente, como que hay algo así, ¿no? De venezolanas muy bonitas, pero nada más vienen a la prostitución. Entonces, estos estereotipos en México son un verdadero problema, porque tenemos, eh, hay una palabra muy técnica que es odio a la pobreza, odio al migrante que viene pobre, ¿sí? Y es lo mismo. Aporofobia. Muchas gracias, hermano. Aporofobia, sí, entonces, ese es el gran detalle que tenemos aquí. O sea, el que hablaba todas las mañanas de 7 a 10, decía que somos una sociedad clasista, racista, y con todas estas enfermedades que ha traído una palabra que conoces mucho, hermano, esta parte del eurocentrismo, ¿sí? Esta parte donde todo lo vemos desde la parte, pues sí, europea. Ahora, ¿por qué las dos diferencias entre esta keynesiana y la completamente capitalista de la mano invisible del mercado? Porque la parte keynesiana que hoy en día se utiliza en México y en otros países que mencionaste es alto al saqueo de los recursos económicos y vamos a repartirlos entre las poblaciones. Lo que decía es que coman 3 veces al día, que puedan asistir a esta parte de la escuela, que tengan capacidad de razonar, pero también capacidad de trabajar, porque son mejormente preparados. Entonces, esa es la situación. La caída del muro de Berlín, pues sí, al final de cuentas viene significando eso, que ya dejan de estarse viendo dos diferentes y ahora los dos son iguales. Todo el mundo habla de los rusos como si fueran comunistas, y no es cierto. Eso es una sociedad capitalista y los chinos tampoco son comunistas. Los chinos son completamente capitalistas. Claro, con una economía keynesiana, porque el gobierno ruso apoya mucho a sus empresas y el gobierno chino apoya mucho a sus empresas, y en México nos encontramos ante la puerta de empezar a volver a tener esas empresas fuertes, esas consolidaciones que apoyen a la sociedad. Y en fin, ¿no? Entonces aquí nada más para redondear, la ilegalidad no es ilegal nadie que llegue a México, sí es un requisito administrativo que se presente. Con respecto a lo económico, pues sí, o sea, alguien que tiene 60 años de bloqueo desde que se vuelve Cuba, pues, o sea, caray, ¿no? O sea, ¿cómo vas a salir adelante, no? El oro venezolano que hablamos también, o sea, bloqueado porque en algún momento por ignorancia lo sacaron. Hoy en día Venezuela no tiene tanta liquidez. Y todas estas situaciones donde México ha ido pues sobrellevando a los del dinero, ¿no? No se abolió ningún contrato, inclusive en la invasión que quisieron hacer sobre la energía eléctrica, se les permitió el 48% y se quedó México con el 52%. Entonces, se les ha ido, o sea, se ha logrado ir conviviendo, ¿no? Lo que mencionabas del libro, o sea, es una nueva forma de capitalismo medio keynesiano, pero sobre todo cuidando a la población, porque al final de cuentas la población es la dueña de los recursos, no los extranjeros que llegan y compran tierras.
O sea, un extranjero no es para eso, ¿no? Sactún y todas estas empresas que se encargaron de devastar el sureste mexicano extrayendo roca. Entonces, nos encontramos en un dilema donde podemos tener mejores sociedades con menos violencia, pero a partir de aceptar la pluriculturalidad, a partir de aceptar el plurinacionalismo, y esto que comenta sería interesante, ¿no? Si hubiera un conjunto de países que respeten el sindicalismo, si hubiera un conjunto de países que respeten las mencionadas estas afores que comentas, ¿no? Los fondos de ahorro para el retiro, entonces se podría llegar a ser una red. Pero como lo mencionaste antes, aquí lo que le interesa a los bancos y a los extranjeros es que se rasque con las uñas, con sus uñas cada quien como pueda. Y mucho de lo que tenemos todavía de problema en México es que no consideramos comunidad, consideramos individualismo. Y este programa, esta parte de democratizar el conocimiento, nos permite que cada quien decida como quiera. O sea, si alguien quiere volverse ultraderechista, no hay problema. Si alguien quiere volverse más radical en el socialismo, pero sobre todo cuestionarnos el saqueo que han sufrido nuestras naciones y cuestionarnos el que los pobladores mexicanos o de América Latina, el mismo Argentina que está ahorita sufriendo lo que sufrió, lo mencionaste, ¿no? En el 80 y tantos México, en los 90 Chile, esta privatización, ¿no? Esta forma de saqueo porque los socialistas que estuvieron se dedicaron a destrozarlos, o la misma España, ¿no? Después de haber tenido gobiernos socialistas, ahora tiene una situación de privatizaciones terribles. Yo creo que aquí le corto para que otros hermanos participen y que la Agenda 2030 menciona la justicia social, que es el número 16, solamente se va a dar con eso. Con la 1, que es la disminución de la pobreza, la 5, que es el respeto a las mujeres, la 4, que es la educativa, ¿no? Entonces, esta misma Agenda 2030 ya nos está dando un marco para respetar al ser humano como ser humano y cuestionarnos muchas cosas que nos han dado como doctrina, como si fuera un rosario. Gracias. Bueno, ¿te parece, José, si damos oportunidad a que otros expongan y después vas contestando? Sí, con gusto, pero yo solo haría una pequeña recomendación que tuviéramos un tiempo máximo, Ok, 4 ok, entonces vamos a pedir a los siguientes participantes que por favor hagan corta, concisa su participación o pregunta. Vamos a dar paso a Alex David. Adelante, Alex. tu micrófono. Sí, me lo habían silenciado de vuelta. Buenas Adelante, noches, Alex. querido Natayel. Buenas noches, buenas noches a todos. Mira, acá en la Argentina, los extranjeros gozan de todos los derechos civiles que tenemos los ciudadanos. O sea que esa discriminación no existe. Ya de por sí, Argentina establece desde su fundación la igualdad y la libertad de todas las personas que pisan suelo argentino. De hecho, nosotros constantemente recibimos migraciones de toda América y de Europa, que es otro de los puntos que está establecido en la Constitución, es que eh, el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto de labrar la tierra, industrias, enseñar ciencias y artes. Bueno. Argentina de por sí establece la igualdad, la fraternidad como bases de la nación, contrario a lo que hacen muchos otros países que se cierran en ese sentido y que discriminan a los extranjeros. Bien.
ni hablar de lo que es el color de piel y otras cosas, como se hace, como hay tantas películas y demás al respecto del país ese del norte. Y lo que no me gustó en la exposición que hizo Luque es que no haya puesto parte del territorio argentino, que debería ser libre, tal como es la nación argentina, como establece la nación argentina desde su fundación. Porque las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida Argentina son territorio libre que está, bueno, que está siendo invadido por Inglaterra y otros países que buscan una explotación eh, de los recursos naturales de nuestro país. Pero bueno, no me gustó eso. Tampoco me gusta el tema de la Agenda 2030 cuando se tira en forma desigual en cuanto a las mujeres, discriminando por sexo o discriminando también por desviaciones sexuales y otras cosas, cuando todas las personas deberíamos tener los mismos derechos y no debe existir ningún tipo de discriminación. Debería eliminarse todo lo que es discriminación sexual o de cualquier otro tipo de todas las leyes. Pero eso es algo que hay que trabajar muy profundamente y que en la actualidad nos fuimos de un extremo que era machista, que falsamente se dice patriarcal, cuando lo patriarcal es el proteccionismo de las personas más débiles, y nos vamos a un extremo que castiga al hombre por ser hombre, castiga a los niños, castiga a la familia y busca la disminución de la población por medios atroces, como, como ya vimos que existen, que existieron y que siguen existiendo y que se siguen imponiendo, como por ejemplo la promoción de las desviaciones sexuales y demás, que se hacen en jardines de infantes y que se promocionan en todos los colegios, no solamente acá en Argentina, sino también en Europa. Esto es algo que deberíamos pensarlo, pensar el mundo que queremos, un mundo fraternal, con igualdad y con justicia verdadera, no irnos a un extremo tan nefasto como el que estamos llegando y promocionando cosas que ya quedaron, para nosotros habían quedado en la historia de Grecia, de la antigua Grecia y de la antigua Roma, pero que hoy los estamos viviendo de una forma aberrante. Todo por mi cuenta. Muy bien, Alex, gracias por tu participación. Vamos a dar paso a la participación de José Ángel Retamales. Adelante, José Ángel. Creo que no tiene micrófono. Pues, ¿puedes activar tu micrófono, José Ángel? No, bueno. Ok. Mientras arregla su micrófono que... Entonces damos paso a Daniel Díaz Navarro. Esperen un momento, por favor. Ya voy a activar el micrófono a José. Ya. Adelante, José Ángel. Ahora sí, hermano, buenas noches. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Gracias, Douglas. Muy amable por tu intervención. Yo no me puedo permitir no opinar en esta conferencia, doctor Luque, por dos condiciones, por profanas. Porque soy economista en la Universidad de Chile y porque soy chileno. Pues sí. Y Chile, usted ha dicho muy bien, ha sido un ejemplo de cosas raras durante los últimos 10 años, particularmente, diría yo, en términos sociopolíticos. Específicamente referido a su exposición, doctor Luque, yo hago una salvedad. Alguna vez he estado interesado en el tema migratorio
Y hago una salvedad que no se hizo, yo no escuché, que es muy importante, que hay que diferenciar. Uno es el proceso migratorio obligado o forzado y otro es el proceso migratorio voluntario. Como producto de los golpes militares de la década del 70, en Sudamérica particularmente, se produjo un gran movimiento de migración forzada, particularmente de chilenos, y usted que vivió en Chile lo sabe muy bien. Y voy a ser bien franco, se fueron buenos, más o menos, y otros malitos, como suele suceder en todo grupo humano. Me pareció muy interesante el efecto que usted menciona, el efecto, lo anoté aquí, sociopolítico del nuevo colectivo político que significa inmigrantes con derecho a participación ciudadana, ex-metecos, porque como usted tal lo mencionó, en la, en la sociedad y en los países latinoamericanos del siglo XXI. Usted refirió muy sabrosamente al fenómeno de la alcaldía de Santiago. Efectivamente, tal cual, en el periodo anterior y de esta alcaldesa, que como usted mencionó es mujer y es miembro del Partido Comunista, había un alcalde que era un conspicuo representante de la más tradicional oligarquía castellano-vasca europea chilena. Sobrino, nieto de expresidentes y etcétera, etcétera, Chile de apellido Alessandri. Es como llamarse, se me ocurre a mí, Madero en México, o no sé, Goulart en Brasil será, o algo por el estilo. O Ortiz de Mendoza, no sé, algo así en Argentina. Alessandri también. Alessandri también, el anterior, de absolutamente derecha, que gana con el voto migrante. A la promesa no cumplida, el voto migrante, particularmente, y con mucho respeto digo, de la inmigración venezolana, que ha sido muy intensa en Chile en los últimos 10 años, a nueva promesa política, la nueva alcaldía gana una miembro de la izquierda. Y yo le doy firmado hoy día ante notario, doctor Luque, que el próximo candidato no va a ser la señora Arazi, la actual alcaldesa, no se va a regir porque no pudo cumplir la promesa con los migrantes y por lo tanto el voto migrante va a ir a otro que le cumpla la promesa. ¿Cuál es la promesa? Más derechos, más beneficios sociales y sobre todo la posibilidad de poder migrar. Y aquí viene mi pregunta, porque, doctor Luque, ¿qué efecto político y sociológico, social, ve usted en el largo plazo, ante este nuevo colectivo político que actúa en función de beneficios de muy corto plazo? Como por ejemplo que se le reconozca ciudadanía chilena para obtener visa Viver o Viber, como dicen los gringos, para poder migrar a Estados Unidos. Porque hecha la última encuesta en Chile, más del 70% de los migrantes que llegan tienen como destino final o como paradigma de destino final, ¿cierto?, ir a vivir a lo que ellos llaman el gran país del norte. Entonces, esta situación es una situación bisagra, ¿se fija? Donde utilizan un trampolín, un puente para llegar a otro lugar, pero produce un efecto político interesante o raro, por llamarlo de manera, para los que son más permanentes. Quiero hacer una argumentación respecto a lo que es muy interesante lo que usted dijo. Efectivamente, del Homo habilis, ¿cierto? Parece que por ahí pasamos al Homo social y ahora pasamos al Homo economicus. Lo que produce esta relación amor-odio con el migrante, a eso me refiero, donde mano de obra barata, de poca calificación en Chile, los grupos de emprendedores y los grupos de gran fortaleza económica utilizan esta mano de obra para sus proyectos, pero al momento de poder reconocer que existen más situaciones que tienen que ser cubiertas, con esto se convierten en antimigrantes. Una dualidad muy blanco y negro, los hermanos me van a entender, muy blanco y negro, muy tabloide. Y quiero dejar expresada una idea para la postconferencia Douglas, Ana Tayel, que es un tema que por ser esta una conferencia abierta no podemos tomar. Me gustaría después en la postconferencia escuchar cuál ha sido la relación de la justa orden con los migrantes, sean estos fraternos o no fraternos, que hemos dicho, que hemos hecho, cuál ha sido nuestra posición. Me gustaría que compartiéramos la postconferencia y me encantaría que doctor Luque se pudiese quedar para que nos diera luces. Como dicen en México, y me encanta, hermano Taller Magala, es cuánto. Muchas gracias por cederme la palabra. Teodoro, ¿me dejas responder? Adelante, José.
En primer lugar, muchas gracias por tan buenas preguntas y tan inteligentes. Te comento que yo tengo otro pecado capital. Estudié en la Universidad de Chile y soy orgullosamente de los de abajo, un romántico viajero. Estudié sociología y antropología y arqueología en la Universidad de Chile, en Faxo. Entonces, las preguntas que te planteas son muy interesantes. Y permíteme hacerles también una invitación. Mañana se abre el seminario sobre protesta, conflicto y alternativas políticas sobre el Chile del 2018 en adelante, el Chile del gran estallido. Se van a juntar cerca de 30 científicos sociales donde se va a discutir qué pasó en Chile entre el 2018 y el 2024. Entonces, si me permiten, tengo el programa y están invitados, cordialmente puedo darles el acceso sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con Chile? Chile es un país paradójico que vive tensionado entre el libre mercado y la producción de los derechos políticos. Está ahí siempre. Queremos más derechos y queremos más libre mercado, pero también quieren más Estado. Y ahí se la pasan los chilenos y a mí me encanta que vivan entre esa paradoja porque los tensiona tanto que los obliga a que pasen unos buenos fines de semana tomando una buena cerveza, por ejemplo, en lugares como Las Lanzas, ¿no? En la Plaza de Ñuñoa. Eh, ahora, tengo la impresión que la esperanza de la excepcionalidad chilena radica en la producción de los derechos. En el momento en que las élites políticas chilenas entiendan que su fortaleza está en la producción de los derechos y que sobre la producción de los derechos asiente la construcción de la economía y de lo político, la sociedad chilena va a tener una sociedad totalmente digna. Porque lo que ha hecho hasta ahora, a partir de los proyectos post-pinochetistas y post de la concertación política, ha sido pegar retazos sobre el neoliberalismo institucionalizado por la constitución de Pinochet. Ese es el gran drama chileno. Entonces, Chile ciertamente necesita una nueva constitución política. Chile necesita comprender cuál ha sido el impacto del aporte de los migrantes con derechos a la construcción de su democracia. Creo que es la democracia más avanzada de la región en ese sentido. Y lo último que yo diría, sinceramente, es que Chile necesita una reconciliación muy profunda, que se ha intentado tejer, pero que no ha sido posible. ¿Por qué? Porque cuando se produce la transición a la democracia, Elwin comete un error político muy grave. Dice, en su primera conferencia presidencial, dice, he venido a hacer aquí justicia en la medida de lo posible. Y eso terminó sepultando la transición a la democracia chilena durante muchos años. Creo que eso es lo que te podría decir, José Ángel. Ha sido muy grato conocerte, espero verte personalmente. Voy a Chile en marzo, a la Universidad de Chile, y pues los que quieran el libro Migrápolis está a su disposición. Gracias. Vamos a proseguir con Daniel Díaz Navarro. Adelante, Daniel. Gracias, buenas noches. ¿Qué onda con el micrófono? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias. Buenas noches, saludo a mi presidente Nataguel, a mi secretario Daniel Vega, a todos mis queridos hermanos consejeros, a Oscarito, a Yair, a mi hermano Pedro Pelayo. Un gusto verte por aquí, mi hermano Raúl Sáenz, que no tiene electricidad. Mi hermano Pedro, un abrazo. Mi hermano, mis hermanos todos, mis hermanas todas. Bien interesante la plática, doctor Luque. Agradezco el tiempo que nos ha dedicado. Agradezco a mi hermano Teodoro Yopan también, por lo mismo. Y mi filósofo favorito es Aristóteles. Y Aristóteles habla de una sociedad en donde la felicidad y donde todo puede ser armonía en justicia. No tengo aquí el libro a la mano, quería leerles unas líneas de lo que él habla como la felicidad de los pueblos. Y lo que tenemos hoy en día en cuanto a política del gran país del norte, como dice mi hermano,
que yo no lo veo como un gran país del norte, y ahorita les explico, es que no permiten que los pueblos se desarrollen, no permiten que nadie crezca, a todos los tienen bajo la bota. Esto provoca, por consiguiente, problemas económicos en los países, es una pobreza inducida, se genera la corrupción y gracias a programas como el neoliberalismo. Amén de los capitales golondrinos que llegan, que en lugar de beneficiar, desestabilizan las economías de los países. Algo que yo aplaudo de mi superpresidente López Obrador es que él quería arraigar la migración con programas de apoyo para que la gente trabajara en sus regiones, trabajara en sus países y disminuir la migración. Creo que era un plan bien intencionado, era un plan con la mejor de las intenciones para que la gente dejara de migrar y tener esas caravanas que tanto han afectado la relación entre Estados Unidos y México, porque México no los puede frenar. Tienen el derecho al libre tránsito, tienen el derecho a buscar sus nuevas oportunidades, tienen derecho por todas las cuestiones, organizaciones civiles como derechos humanos, para que la gente pueda buscar su felicidad. López Obrador no los podía frenar. Así como mucha gente ha emigrado a otros países, como ya se dijo, para no redundar en todo esto. Entonces, tenemos un gran país del norte que tiene bien sometidos a todos los países para que se evite ese progreso y la felicidad de los pueblos, tal como lo planteaba Aristóteles. Ahora mismo estamos viviendo una situación difícil por problemas que están ligados a la economía y donde están por medio los intereses de ese gran país. Lo dijo la señora Condoleezza Rice en una ocasión. Yo no sé si lo dijo pensando en lo que estaba diciendo, o sabía lo que decía o no sabía lo que decía, en cuanto se refirió a Rusia, en la que dijo que Rusia tenía muchos recursos naturales, mucha riqueza, y que ellos deberían tomar el control de todo eso. ¿Y por qué? Entonces, ahí tenemos una clara propuesta de la intromisión en los países. En la logia donde he trabajado muchos tiempos, cada 11 de septiembre le rendíamos tributo a nuestro hermano Allende, sacrificado por los mismos americanos, porque los planes que traía Allende pues iban en contra de los planes de este gran país del norte y por tanto pues no podían permitir que tuvieran la felicidad que ellos quisieran. Y la plática es bien interesante, da para mucho más, me encanta, porque es un tema social actual con toda la problemática que estamos viviendo. Y los migrantes masones que yo he recibido en logias, les hemos brindado todo como marca nuestros cánones, apoyo en todos los aspectos para ayudarles a donde vayan a destino. Y ya sea también para otro país o para regresar a su mismo país de Cuba, que me ha tocado varios casos. Entonces, yo creo que hacer algo más impactante con los migrantes masones, pues tendríamos que recibirlos por grupos. Pero vamos, en lo que a mí concierne y en lo que he podido ayudar a mis hermanos, lo he hecho con todo el cariño que he podido y dando lo mejor de nosotros como una logia. Agradezco a mi hermano Luque, agradezco a mi hermano Yopan por el tiempo y por habernos dado este conocimiento. Gracias y es cuanto. Gracias, mi hermano. Vamos a pedir a nuestro respetable hermano Pedro Pelayo que haga uso de los micrófonos para su participación. Adelante, Pedro. Sí, saludo respetuosamente a todos mis queridos hermanos de este foro, empezando por mi ilustre hermano Anatayel, consejero presidente, a todos los consejeros, en especial y por el cariño que le tengo a mi querido hermano Daniel y a Franco, que por ahí está, a Douglas desde luego. Agradecimientos al ponente por el tema tan interesante que hoy nos vertió, y a ti, mi querido hermano moderador, querido hermano Yopan. Empiezo y seré breve. Primero por un comentario. Yo he tratado de ver que el fenómeno de la migración tiene dos formas o dos sentidos. Lo que ocurre de México hacia el sur, incluyendo hasta la Argentina, y lo que ocurre de nuestro país hacia el país del norte, Estados Unidos.
En el 2014 tuve la oportunidad de tener acceso a un estudio de la DEA, donde decía que el fenómeno del tráfico cambiaba de los estupefacientes a personas. Y lo he tratado de observar, este, donde la violencia en nuestra frontera de México, nuestra frontera sur, se ha incrementado precisamente por el tráfico de personas. Ese es mi comentario. Y yo, pero independientemente de que ahora trato de asimilar todos los tecnicismos y todo el estudio, y desde luego buscaré la oportunidad de leer el libro que hoy nuestro querido hermano Luque hoy nos presenta. Yo le tengo una pregunta muy personal porque en el caso, bueno, los que me conocen saben que mi sentido patriótico es muy inmenso, nacionalista ni se diga, pero y digo, y al mismo tiempo la pregunta agradecer a nuestro querido hermano Luque, que es de las personas que han venido a enriquecer el acervo de nuestra nación. Mi pregunta sería eso, después de 24 años y después de haber venido a hacer el doctorado en su momento, querido hermano Luque, ¿por qué, desde luego, como un conocedor de todo el fenómeno migratorio, por qué vos decidiste quedarte en México? ¿Y cuáles han sido tus impresiones? Es cuanto y agradezco la palabra. Buenas noches. Aprovecho para responderte rapidito, por favor. Adelante, José. Con el respeto a todos los países los que he vivido, que son grandes comunidades políticas, Chabela Vargas decía algo muy importante sobre el tema epistemológico de la nacionalidad, ¿no? Los mexicanos nacemos donde nos da la gana. y, y yo amo México. Amo mi pasado, lo reivindico, pero México es mi presente y mi futuro. Como México no hay dos. Y aquí están mis hijos, está mi familia. Pero esa patria mexicana también me conecta con la patria grande, que es la patria latinoamericana, donde está la Tierra del Fuego, donde está Santiago de Chile, donde está Buenos Aires también, donde están todos nuestros pasos perdidos. Pero México es donde yo estoy y desde donde tengo la gran oportunidad de observar y mirar los grandes procesos latinoamericanos. En ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México es un privilegio para todo intelectual que intenta desarrollarse un poquito en este mundo. Hay que ser agradecido. Y para mí hay dos instituciones que son fundamentales en mi vida. Como le había comentado, la Universidad de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de México. Son imprescindibles. Gracias por tu gran pregunta. Vamos a dar paso a mi querido hermano Douglas. Adelante, apreciado hermano Douglas. Muchas gracias, querido hermano Teodoro Yopán. Saludando primero al presidente del CEMI, a todos los consejeros, a todos los que estamos acá, los hermanos iniciados, hermanas iniciadas y amigos y amigas. Especialmente para ti, querido hermano Luque. Migrapolis, tremendo tema, ¿no? Y muy actual, y muy, muy actual. Sabemos que las migraciones son provocadas en dos términos, no me acuerdo quién fue que lo dijo. Dos términos, el voluntario y el obligado. Y verdaderamente la preguerra, la guerra y la posguerra es un factor migratorio, pero 100%. Lo podemos vivir ahorita en la actualidad. Como también las dictaduras de derecha o izquierda. No como ideología política, sino como gobierno. Son motivos inmediatos de inmigración. Yo soy inmigrante, querido hermano Lucas. Yo soy venezolano y tengo 32 años viviendo en Aruba. Y en mi época era por algo personal que emigré. Pero Venezuela, desde la
guerra, Segunda Guerra Mundial, como las dictaduras que ocurrieron en Europa, Venezuela fue puerta abierta a todos los italianos, españoles, a portugueses. Y en la actualidad es una mezcla, un mestizaje europeo con los criollos acá en Venezuela, allá en Venezuela, que fue grandísimo. Pero tenemos que tener en cuenta que la inmigración, el fenómeno de esa inmigración global que está sucediendo, no es culpa del habitante, sino es culpa de los gobiernos. Te voy a poner un ejemplo también que hablaste sobre el voto o dirigir un país por las manos de los extranjeros. Desde el momento que existe la intervención económica en un país a invertir, ya está provocando cierto índice de extranjeros. El de que lleguen a votar, te voy a poner un ejemplo. Estados Unidos ahorita tiene el derecho a voto, estoy hablando de extranjeros, el 13,6%. Eso indica que está superando a la supuesta raza negra. Y entre esos 13,6%, dice 32 millones de latinos tienen derecho a voto. Se diga que ya estamos casi en que ya hubo un presidente negro, ahora vamos a tener una presidente de primer grado extranjera. Se fue. ¿Me escucho? Sí, ya te escuché de nuevo. Ok. En Venezuela tienen derecho a votos, estoy hablando de extranjeros, el 25,6% de primer grado y de segundo grado. En España tiene 27% de extranjeros derecho a votos al Parlamento. En Países Bajos, en la cual yo pertenezco, en global tiene el 15,5%, tiene aproximadamente para 35 puestos parlamentarios. Derecho a votos. En Aruba, en la cual pertenezco, hay el 14,8% de electoral es extranjera que derecho a votos. Y entre ellos hay 2.480 venezolanos derecho al voto. Yo creo que la Migrapolis es el camino de los países para conseguir. Pero yo tampoco no creo, y puedo usted corregirme y darme su opinión, no creo que un venezolano vaya a votar por un socialismo en México. Un peruano, perdón, un boliviano que salga de su país y tiene derecho a voto a ese país, vaya a votar por un socialista porque salió por el socialismo, o salió por la dictadura, o salió por esto. Pero hay que estar muy preparados, muy complejo, ¿no? No creo, mira, yo pienso que tienes toda la razón del mundo, porque al final son las ideas, los intereses, los valores y las motivaciones de las élites las que se tornan tan egoístas que terminan dejando a la gente sin país. O sea, en un momento hay gente que sale porque hay una dictadura de izquierda y termina odiando a esa izquierda, pero también hay dictaduras de derecha y que generan que gente salga odiando a esas dictaduras de derecha. Creo que nos falta construir un gran humanismo latinoamericano que sea congruente con la dignidad humana y no con los intereses particulares de los políticos. Esa es mi respuesta, mi humilde respuesta. Muchas gracias. Ya te faltamos el respeto, Teodoro, discúlpame. No te preocupes. Adelante,
Si quieres contestar a los que antecedieron por ahí también, o hacer... Bueno, sobre el compañero que habló desde Argentina, él tocó temas que yo no había tocado y estoy de acuerdo que cada quien tiene derecho a defender su posición, sin duda alguna. Del otro compañero que tenía una biblioteca exquisita y toda usada y muy erudito que nos habló de la Constitución mexicana, estoy totalmente de acuerdo con él. Pero para terminar me gustaría decir un par de cosas. Migrápolis, tengo la impresión que es el proyecto del porvenir de la nueva ciudad latinoamericana, de la nueva ciudad, de la macro ciudad latinoamericana. Para allá vamos, creo que es nuestro destino, nuestra siguiente estación urbana. Y en esa estación urbana espero que todos tengamos un lugar en donde habitar con dignidad en esa estación urbana. Con eso. Y finalmente quiero agradecerte, Teodoro, por la oportunidad. El público ha sido inteligente, sabio, he aprendido mucho. Ha sido un ejemplo de la globalización desde Aruba, Santiago de Chile, Argentina. No, o sea, ha sido algo exquisito. Te lo agradezco sinceramente y ha sido un honor conocerlo. Hasta pronto. Un momentito, voy a ceder los micrófonos a nuestro presidente, Antonio Natayel. Adelante, respetable hermano presidente. Ok. No, bueno, muchas gracias, estimado doctor José Luque. Ha sido una delicia escucharlo. Desde luego, sería importante, se nos puede compartir. ¿Está en Amazon o dónde se puede adquirir su libro? Con mi colega, el doctor Teodoro Yopán, lo pueden conseguir. Ok, muy bien. Entonces ya los hermanos que puedan, bueno, que tienen el contacto de nuestro hermano Teodoro, pues con mucho gusto se pueden contactar con él para poder acceder a este material. Si me permites un momentito, Anatayel, por ahí vi en el chat que están interesados con respecto al evento que estás anunciando, José, para mañana. Sí. Bueno, ahí sí yo les pido lo siguiente. Pueden ubicarme en el siguiente número por WhatsApp y yo les mando toda la información. 56 55 95 4441. Si quieren que lo repita, lo hago. 56 55 95 4441. Muchas gracias. Bien, pues nuevamente muchísimas gracias. Adelante, mi hermano Teodoro, para dar el reconocimiento. Ok. El Centro de Estudios Masónicos Internacionales, a través, con la venia de nuestro presidente y nuestro secretario ejecutivo, a través de mi conducto, me es grato entregar el reconocimiento al doctor José Luque Brazán por haber dictado la conferencia Migrápolis a través de la plataforma Zoom del Centro de Estudios Masónicos Internacionales, cuyo lema es democratizando el conocimiento. Firman nuestro presidente, José Antonio Natayel Montejano Arauz, y nuestro secretario ejecutivo, nuestro respetable hermano Daniel Vega García. Pido un aplauso y muchísimas gracias, José. Muy amable, muchas gracias. Un honor. Hasta pronto. Bien, pues nos vamos a despedir de las personas que nos observan desde el Facebook público y haremos lo propio en la sala de Zoom. Pasen muy buenas noches.